Cuando se habla de justicia se originan ciertas interrogantes. Nos preguntamos si es que la justicia se sobredispone ante la legalidad o es que la legalidad se debe prevalecer ante la justicia. Así que el día de hoy mi grupo integrado por Juan Bravo Peña, Yamilet Chuler Escobar y su persona que les habla Naisa Mazal Ormeña, vamos a ver el análisis sobre la película basada en hechos reales, El juicio de los siete de Chicago. La película narra uno de los juicios más famosos y largos ocurridos a finales de 1968 en Estados Unidos, a causa tras una larga serie de enfrentamientos violentos ubicados en la ciudad de Chicago. Y que bueno, a su vez fue la reacción más vergonzosa emitida por parte de la policía, tras una serie de marchas y protestas que inicialmente se realizaron de forma pacífica en contra de la guerra de Vietnam, y que también nos mostró la forma en que el gobierno llegó a alentar esta injustificada matazón. Inicia dándonos con la imagen del presidente Lyndon B. Johnson, afirmando de cómo ha despachado hacia Vietnam hombres que reforzarán el poder en medio de la guerra. Mientras un grupo de hombres juega el sorteo para convocar las futuras víctimas de dichas guerras, un valioso material de archivo se llega a mezclar tras los asesinatos de Robert F. Kennedy, Martin Luther King. Y pues también el desembarco de la guerra de Vietnam llegó a provocar un clima social muy agitado, que bueno, finalmente da pie a la recreación de lo que sería el momento. Se nos presentan los planes de los representantes del Partido Internacional de la Juventud y el Partido de Académicos del Grupo Democrático, el líder de la movilización para terminar la guerra en Vietnam y el presidente del Partido de Panteras Negras, ante el Congreso Demócrata ubicado en la ciudad de Chicago. Este tenía intención de alzar la voz contra la guerra y bueno, debido a la fuerza desmedida por parte de los cuerpos policíacos de esta ciudad, las protestas se llegaron a tornar violentas. En su momento se encontraban miles de manifestantes abarrotando las calles, así que se llegó a buscar la solución para deslindar de los disturbios de la fuerza de ciudad policial. Así que el entonces fiscal general se apresuró a presentar a los presuntos culpables, los cuales serían Tom Hayden, Rennie Davis, Abby Hoffman, Jerry Robin, David Dillinger, Bobby Sale, Lee Weiner, John Freund, y bueno, estos llegaron a ser juzgados por conspiración y provocación de disturbios a través de estados. Originalmente llegaron a ser 8, y por ciertas situaciones al final quedaron los famosos 7 detenidos para responder ante actos vandálicos cometidos. Dando paso al polémico y caso histórico, juicio en el cual se evidencia lo podrido que llegó a estar el sistema político en aquellos años de Estados Unidos. Ya teniendo en cuenta estos aspectos, se presentará el análisis del dicho juicio. Bueno, una vez ya presentado el resumen de lo que trata esta película basada en hechos reales, pues se procederá a dar el análisis de dicha película. Iniciamos. Bueno, inicialmente en la película no se percata la conspiración que hay entre los fiscales federales con el fiscal general de la nación. En este acto se ve la corrupción y el abuso de poder, puesto que el fiscal general deseaba, ¿no? Buscar culpables para poder así deslindarse de lo que estaba sucediendo. Entonces buscó, ¿no? Culpar a estas 8 personas en un principio. ¿Por qué se dice corrupción? Porque el fiscal general exige a los fiscales federales abrir un proceso contra estas personas por el delito de conspiración. Y estas personas eran personas que habían sido ya antes investigadas por el ex fiscal general, quien había dejado demostrado en base a la investigación realizada que estos no eran culpables de ningún acto de conspiración, estaban totalmente libres y que sus movimientos eran movimientos pacifistas. Posteriormente a esto ocurre, ¿no? La manifestación por parte de los ciudadanos
y 5 meses después se abre un proceso contra estas ocho personas que posteriormente se convierten en 7, pues se absuelve a uno de ellos. Ocurre durante este juicio actos de discriminación. En esos actos de discriminación nos referimos por el octavo implicado, que era el señor Bobby Slay, quien nunca tuvo un abogado defensor, no pudo defenderse, fue amordazado, encadenado y golpeado por parte de la policía por órdenes del juez, ¿no? Esto debido a que el señor Bobby, como un último de recurso, se para en pleno juicio para dejar en claro que se le estaban vulnerando sus derechos, ¿no? Y que el juez estaba actuando de manera autoritaria y dictatorial. Y es así que el juez busca dar una solución a esto, ordenando a los policías, ¿no? Que se lo lleven a un cuarto y, como ya lo nombré, lo amordacen, lo encadenasen y lo golpearan, y así lo regresaran al juicio. Y es durante este juicio que el señor Bobby sigue presente, pero en estas condiciones, en una condición discriminatoria y racial, que en ese entonces o en ese año ya no era permitido la discriminación y el racismo. Es más, estaba sancionado, ¿no? Actos de discriminación. Y el juez, como representante del derecho, no como representante de la justicia, como ser imparcial, al actuar de esta manera, demostraba qué tan corrompido estaba el sistema jurídico en ese entonces. Y es así que la fiscalía, ¿no? Uno de los fiscales federales se acerca al señor juez y pide la absolución de esta persona en el caso y llega a ser absuelto. Pero al llegar a ser absuelto no significa que no se le imputó cargos, porque sí se le imputó cargos de desacato y se le condenó por ello, que eso lo hablaremos más adelante. El otro acto de discriminación por parte del juez fue por uno de los 7 implicados, no, uno de los hippies, quien se apellidaba de la misma forma que él, ¿no? Hoffman. Entonces, el juez en todo momento pide que quede por escrito que aunque se apellidaran igual, no tenían ningún lazo ni de sangre ni de ningún otro índole, y que por ende eran personas totalmente distintas, pero lo reiteraba constantemente. Eh, Posterior a ello, que los 8, ¿no? De Chicago se convierten en 7 de Chicago, se ve la vulneración al principio del debido proceso, pues la defensa nunca pudo llevar un proceso adecuado, pues el juez demostraba, no verbalmente, pero sí físicamente, su, su balance, ¿no? Por una de las partes, que era por parte de la fiscalía. Entonces el juez no fue imparcial, muy al contrario, ya tenía su propia opinión antes de poder escuchar lo que tenían que decir, ¿no? El abogado de la defensa. La fiscalía tuvo la oportunidad de presentar sus testigos, pero la defensa no pudo presentar pruebas para demostrar su inocencia, pues el juez no se los permitió, y llegó un punto en el que se hizo la petición y se accedió a que presentaran un testigo, pero aunque lo hayan presentado, el juez denegó su testimonio y lo desestimó como una prueba, ¿no? Entonces quedaron en el aire. Otro punto que rescatar y analizar es la situación de que los testigos que presentó la fiscalía eran agentes policiales que se infiltraron dentro de la manifestación, pudieron percibir cómo estas personas nunca fomentaron el desorden ni la violencia, solamente buscaban ser escuchados y manifestar su opinión, ¿no? Dar su libre expresión. Pero como la fiscalía buscaba culpar, buscaba acusar, estas personas que prometieron decir la verdad, no decían una verdad completa, decían una verdad a medias, dejando entrever que estas personas eran culpables en cierta manera. Es así que la defensa, el abogado defensor, buscaba formular sus propias preguntas para poder dar su postura y demostrar, ¿no?
las contradicciones de estas personas, pero nunca se pudo hacer porque el juez siempre lo interrumpía o no se lo permitía. Otro punto que también se puede destacar es el derecho a la defensa. Jamás se pudieron defender, como lo mencioné, debidamente, porque el juez lo único que hacía era interrumpir y abusar del poder que tenía para no poder, para no dejar que ellos no puedan expresarse y demostrar que no eran culpables, ¿no? Ya desde un inicio, el juez, antes de iniciar el juicio y la audiencia, ya los consideraba que ellos habían cometido un delito cuando no era de esa manera. Porque Ok. dame el Del cargador que ahorita se presente me acaba, apúrate. análisis se han logrado extraer Sí, algunas luego conclusiones, y las se fue, tengo cuales que volver grabando. consideramos que son las más importantes, las más idóneas, Ahí está, em, en las, digamos, rápido. las mejores que hemos encontrado en cuanto al contexto de la película. Estas son 4 y a continuación las haré saber. La primera conclusión nos dice que el sistema de justicia puede ser fácilmente manipulado. ¿Esto qué nos quiere decir? Primero, que dentro del juicio suscitado dentro de la película, sucede que este juez, el cual lleva o es director de aquel proceso, había sido un juez, digamos, arbitrario, un juez que rompe con el principio de imparcialidad. Este juez, después de investigaciones, digamos, se prueba de que había sido, digamos, coimado, o sea, esta persona había recibido sobornos para llevar el juicio de dicha forma. Esto demuestran las investigaciones que se realizan posteriormente a este juicio, ya que como se mencionó en un inicio, este es un caso basado en hechos reales. Entonces, también puede suceder que se manipula de cierta forma, ya que, como sabemos, dicho juicio, dicho juez tiene superiores o existen personajes los cuales pueden ordenar a este juez que tal vez las fechas o, digamos, los sucesos puedan verse de forma distinta, ¿no? Y que distorsionen su habilidad de este o su capacidad de este para atender dichos sucesos. La segunda conclusión es que el juez no es una máquina, el juez es un ser que siente y razona. Lo que se quiere dar a entender con esto es de que dentro de un juicio el juez puede verse afectado por ciertas actitudes, por ciertas conductas que los involucrados, que las partes o que los mismos abogados toman en su contra, ¿no? O que, digamos, no de forma directa, no de forma en que se busque mostrar una actitud altanera frente al juez, no. Sin embargo, que estos tal vez buscan acotar puntos precisos en cuanto a su proceso y bueno, el juez lo toma de forma, digamos, de forma inadecuada, ¿no? Que tal vez a él no le parece que esto sea correcto. Entonces, este juez puede moldear su criterio, se ve afectado su criterio, haciendo de que éste vuelva nuevamente a corromper el principio de imparcialidad y vaya a optar por alguna de las partes, ya que, pues, como lo voy mencionando, se vulnera, ¿no? Se vulnera la capacidad de este para, digamos, definir ciertas situaciones. Y esto sucede en la película. ¿En qué forma? En que las partes se vulneran en que las partes se burlan en cierta forma del. Y bueno, el que se, digamos, mantiene más firmeza es el fiscal, el cual claramente el juez le entrega un mayor beneficio de participación y bueno, hace o escucha mayormente lo que el fiscal dice en base a las pruebas, en base a los argumentos y en base a lo que se intenta probar dentro de ese juicio. La tercera conclusión es que el tiempo del juicio se da contemporáneamente con una época en la cual existía
una brutal discriminación para las personas que no fueran de color blanco. De forma general, se da en una época este juicio en el cual, aunque existían derechos claramente para todo tipo de personas en ese tiempo, en dicho juicio se les niega de forma, digamos, totalmente incorrecta, no se podría decir arbitraria o forma, digamos, fatal, ¿no? Fatal en cierto sentido, ya que se amordaza a un ciudadano norteamericano en un juicio frente a muchas personas que forman parte de esto, tanto como el jurado, tanto como los testigos, tanto como las partes, los abogados y todos los que formaron parte de este, se amordaza a una persona por orden del juez. Entonces se viola claramente el principio al debido proceso, el principio de la defensa. Y esto sucede con el personaje llamado Bobby Seale, el cual, bueno, desde un inicio no puede ejercer su derecho a la defensa, ya que su abogado resultaba enfermo. El juez trata de alterar esta situación diciendo que alguno de los abogados presentes lo defiende, tome su caso, sin embargo, es totalmente incorrecto dicha actitud, dicha forma o dicha facultad que tiene este juez para mencionar eso, ¿no? Para decir eso. Entonces, es así como, bueno, mencionado ya por mis compañeras, digamos, a esta persona se le separa del proceso, ya que claramente se está vulnerando sus derechos. En todo el proceso no había podido defenderse y las palabras que él mencionaba eran definidas como desacato en ese momento. La cuarta conclusión nos hace mención a que se viola un conjunto de derechos humanos, y esto denotando claramente que las condiciones en el juicio fueron adversas al derecho de defensa de los implicados. Acá un punto controversial y muy importante, y es que se denota en el mismo juicio cómo el juez pasa de ser un director de juicio a un dictador de juicio, porque éste cree o considera que está dentro de sus facultades que su palabra sea ley justamente dentro de ese juicio, cuando éste tiene que seguir, digamos, una serie de facultades o capacidades establecidas ya previamente. Sin embargo, este toma actitudes arbitrarias frente a este proceso y actitudes que violentan una serie de derechos fundamentales claramente y, como los antes mencionados, al debido proceso y derecho a la defensa. Entonces, existe esta situación adversa, la cual próximamente, a través de una apelación, se denota, a través de las investigaciones, los jueces explican cómo es que existe dicha situación adversarial, ¿no? Adversa a lo que vendría a ser al derecho a la defensa. De esta forma se han desarrollado las conclusiones referente al análisis de esta película. Eso sería todo en cuanto a esta exposición. Gracias.